Interesante, ¿no? Un segundo libro, vamos a ver, ponerlo para que lo vean. El progreso del peregrino, ¿no? Interesante. Quizás muchos de ustedes lo han leído, lo han escuchado. El progreso del peregrino. Mira que el autor, lo tenemos acá, John Bunyan, 1628-1688. ¿Cuántos siglos atrás? Y este libro, a pesar de que tiene varios siglos, es leído por muchos cristianos y es ¿no? Sirve de edificación para los cristianos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué quiero comenzar con esta historia? Porque este hombre, que a través de los siglos ha bendecido al pueblo de Dios con su literatura, ¿sabes cómo llegó a conocer al Señor? Y es interesante cómo llega a conocer al Señor. ¿Sabes por qué? Porque él era una persona que no le interesaban las cosas de Dios, ¿no? Él hacía su vida y él mismo se define como alguien impío, ¿no? Hacía cosas malas. Pero un día, en los planes de Dios, ¿no? Él se acerca a una tienda y ahí estaban conversando 3 damas. Él no las conocía, estas mujeres. Está a una distancia y puede escuchar cómo conversan, ¿no? Y las 3 mujeres eran cristianas. ¿Y sabes qué hacían? Estaban dando testimonio de su fe. ¿En qué sentido? Decían, mira, Dios me ha hecho esto, y hablaban de Dios. Y tanto lo hablaban con esa convicción de que John estaba escuchando y dice que cada vez se acercaba más, ¿no? Porque le interesaba lo que hablaban. Y él no las conocía. Pero ellas hablaban con tanta fe de su vida cristiana que él se acerca lo más que puede, porque no las conocía, y comienza a escuchar toda la conversación. Cuando termina esta conversación de estas 3 mujeres, él en su corazón recibió el testimonio del Evangelio. Ellas no habían planeado predicarle a John, pero ¿qué pasó? Dios en su providencia hace que él escuche y que él esté en ese momento justo. Ellas están hablando de su vida cristiana y eso le impacta a él como testimonio. Años después, él ya se convierte y da testimonio y dice, este fue el momento clave de mi vida. Ahí fue cuando escuché el Evangelio, a través de esa conversación de 3 mujeres que no querían predicarle porque ellas estaban hablando, dándose entre ellas ánimo y testimonio. Y eso fue para él el mensaje que comenzó todo. ¿Qué te parece? Y luego escribió ese libro, ¿no? Años después, ¿no? Y fue de bendición en su tiempo. ¿Por qué te digo esta historia? Porque puede ser que tú y yo podamos ser usados como estas 3 mujeres, ¿no? ¿A través de qué? De compartir la fe. En este caso que te cuento, fue involuntario, no lo planearon. En otros casos se hace pensando, organizándose, orando, pidiéndole a Dios la dirección, ¿no es cierto? Pero sea cual sea la forma, lo que quiero compartirte en estos minutos es que cuando tú compartes tu fe, cuando tú hablas de Dios, hay bendición. No solamente para la persona que escucha, sino también para nosotros. ¿Qué te parece? Y vamos a ver algunas de ellas rápidamente, solo algunas de ellas. Vamos a ver, comenzamos con la primera. La bendición de obedecer a Dios. Uno a veces cuando escucha la palabra obedecer, no lo relaciona tanto con bendición, porque siente que de pronto obediencia y bendición no están unidas o no están sintonizadas. Pero para Dios sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Padre amante que quiere que sus hijos seamos obedientes. Y vamos a escuchar algunas frases que están, unos textos que están en la palabra. Uno de ellos es el que podemos encontrar en Lucas 10. Vamos a ver Lucas 10 del 1 al 3. Y este es un fragmento del Evangelio de Lucas donde el Señor envía a sus discípulos. Interesante, ¿no? Él los envía y dice que los envía de 2 en 2. Vamos a leer juntos, dice. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, los enviaba como embajadores, ¿no? Jesús iba a ir a tal pueblo, a tal ciudad, él enviaba a un grupo de personas para que hablen, para que anuncien, ¿no? Y mira lo que dice. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y id, y he aquí yo os envío como corderos en medio del lobo. Jesús, estando en la tierra, envía a sus discípulos ¿a qué? A anunciar, a predicar. Los envía de 2 en 2. Pero yo quiero capturar en este momento una frase que está allí, y lo hemos resaltado, si te das cuenta. Está ahí resaltada. Dice, la mies a la verdad es
mucha, mas los obreros, pocos. ¿Qué te parece? Nosotros en algún momento, años atrás, éramos parte de esa mies, ¿no? Vivíamos en nuestras cosas, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, y no queríamos saber quizás nada de Dios. Éramos parte de esa mies. Pero en algún momento Dios utiliza a algún obrero y nos comparte la palabra. Y si estamos aquí sentados escuchando hoy día un mensaje, es porque en algún momento alguien nos habló. Hubo un obrero que trabajó para el Señor y nos trajo el Evangelio. Ahora yo entiendo este texto, me dice, la mies a la verdad es mucha, y sí, hay muchas personas como nosotros mismos años atrás, mas los obreros son pocos. ¿Y quiénes serán esos obreros? Yo. ¿Y quién más? Levanta tu mano. ¿Eres uno de esos obreros? Sí, alza tu mano y di, yo soy esos obreros, ¿no? Y esta es la realidad, hermanos. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, ¿no? Y quiera Dios que en estos minutos podamos recordar eso, tenerlo en el corazón y decir, sí, Señor, yo soy parte de esos obreros y quiero cumplir ese mandato que tú has dado, ¿no? Aunque la realidad es así, hay muchas personas y pocos obreros, pero lo quiero hacer. Y cuando tú comienzas a obedecer te das cuenta que hay una tremenda bendición. Una bendición que no es simplemente una satisfacción de decir, alguien me va a reconocer. ¿Sabes por qué? Porque cuando obedecemos a Dios, el que nos reconoce, ¿quién es? Dios mismo, ¿no? Ahora, a veces uno piensa y dice, bueno, sí, es parte de todo el lote. Soy cristiano, hay muchas cosas que tengo que hacer, ¿sí? Pero yo quiero que captemos el énfasis. Vamos para eso a 2 Timoteo capítulo 4, por favor. 2 Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 5. Es un poco largo este texto, pero nos va a ayudar a entender un poco el énfasis. Mira lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y nota que la palabra te encarezco la hemos resaltado porque ahí está la fuerza de la oración, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahí viene. ¿Qué es lo que nos enfatiza? ¿Qué dice? Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y escucha, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y ahí viene el mandato. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué te parece? Y ahora vamos a recordar lo que estamos resaltando. La primera parte es, te encarezco, ¿no? Mira el sentido de urgencia que le pone. Lo segundo resaltado es, que prediques la palabra. Lo tercero es, con toda paciencia y doctrina. Y aquí nos vamos a tener un ratito, ¿no? Porque es cierto, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y nosotros somos esos obreros. Y Dios nos ha dado ese encargo, predicar. Y aquí dice, te encarezco, como dice, tómalo con seriedad y con urgencia, que prediques la palabra, y es correcto. Pero yo quiero enfatizar este tercer aspecto, con toda paciencia y doctrina. ¿Sabes por qué? Porque podría ser, y a veces nos pasa, que de pronto tenemos como un sentido de que, sí, yo ya soy cristiano, yo ya tengo el cielo, yo ya conozco a Dios, y a personas que quisiéramos compartirle y no nos entienden mucho, no nos dan mucha apertura, perdemos la paciencia, ¿no? Y eso pasa. Por eso que aquí el apóstol Pablo, ¿cómo nos enseña? Predica la palabra, pero ¿cómo? Con toda paciencia. Ahora, yo quiero que nos detengamos un instante y recuerda, hermano, cómo eras tú, cómo era yo antes de conocer al Señor. Y cuando alguien nos predicaba o nos hablaba de Dios, ¿cómo reaccionábamos? ¿Cómo éramos? ¿Recuerda? No tienes que compartirlo en este momento, pero recuerda. Quizás muchos de nosotros, ¿qué hacíamos cuando alguien nos hablaba de las cosas de Dios?
nos poníamos serios y queríamos cambiar de tema. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos invitaba a una iglesia, a alguna reunión, a algún grupo? Quizás a la defensiva, ¿no? Tú me quieres convertir. ¿Qué diríamos? ¿No? ¿Recuerdan? ¿No? Quién sabe, un familiar tuyo se convirtió primero al Señor y ese familiar te animaba para que vayas a los caminos del Señor. ¿Y tú qué le respondías? Vete de acá con tus cosas de fanatismo, ¿no? Así éramos nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios, algún obrero, ¿qué pasó? Nos predicó con paciencia. Y por eso que aquí el apóstol Pablo te dice a ti, me dice a mí, predica la palabra, pero hazlo con paciencia, ¿no? ¿Y necesitamos paciencia? Sí, hermanos, necesitamos paciencia. Porque a veces pensamos, ¿no?, que si yo le predico, y estoy tan seguro que eso es lo mejor para su vida, me debería escuchar y debería cambiar su vida en ese momento. Pero acuérdate, el reloj de la vida de las otras personas no lo tenemos nosotros. Uno quisiera, ya te convertiste, ya te prediqué, es hora. Pero la conversión no la hago yo. ¿Quién la hace? Dios. Y hay que tener paciencia. Y aquí te dice con toda paciencia. Entonces, si en este momento tú te estás acordando que le has compartido a alguien 2 veces, 3 veces, 5 veces, ahora este texto, ¿qué te dice? Con toda paciencia. No te canses. Pero no solo dice eso, sino dice y doctrina, ¿no? Y esto es importante, hermanos, que cuando tú y yo compartimos el Evangelio, entendamos lo que estamos compartiendo. Algunos le dicen, vamos, vente a mi iglesia. Pero nosotros no predicamos una iglesia. No estamos predicando una iglesia, porque a veces uno dice, ya, ven a mi iglesia, este es el horario, y está bien invitar a la iglesia. Pero acuérdate que el objetivo no es que venga a mi iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Que conozca al Señor, ¿correcto? Entonces uno tiene que entender y tiene que hacerlo con doctrina, es decir, no estamos haciendo un proselitismo para llenar este templo. Estamos cumpliendo la evangelización de llevar el mensaje de Dios. Y si ese mensaje crece en su corazón, vendrá aquí o irá a otro lugar. Pero yo estoy en obediencia al Señor. ¿Te das cuenta? Con toda doctrina. ¿Qué quiere decir? De que lo que yo hablo es correcto, pero no porque yo soy muy brillante, sino ¿por qué? Porque lo estoy sacando de la enseñanza bíblica. Y a veces torcemos un poco las cosas, ¿para qué? Para que sea más comercial el Evangelio, para que sea más agradable a la gente. Pero no, aquí dice con toda doctrina. Lo que dice la Escritura, eso tienes que enseñar. Entonces, ¿cuál es el encargo del apóstol Pablo? Dice aquí, te encarezco. O sea, es urgente que prediques la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Con toda paciencia y doctrina, conociendo lo que está predicando. Y al final termina diciendo, haz obra de evangelista. ¿Correcto? Y la palabra obra me gustaría enfatizar, porque a veces decimos, entiende el concepto del Evangelio, entiende lo que tienes que hacer, pero aquí dice haz obra. ¿Y aquí qué implica? Que me voy a tener que mover, porque la obra la tengo que hacer moviéndome, ¿no es cierto? Y ese mover, ¿qué va a implicar? Quizás voy a tener que visitar a alguien, quizás voy a tener que esperar a alguien, quizás voy a tener que llamar a alguien. Yo no sé las circunstancias que estás tú pasando, pero la idea es que cuando dice haz obra, eso implica acción, 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 ¿no? Y esto de acá nos ayuda ¿a qué? A entender esta realidad, hermanos, ¿no? La mies es mucha, los obreros son pocos, y tú y yo somos parte de esos obreros. Y tenemos que hacer esa tarea como el Señor nos dice, pero no olvidando una tremenda realidad. Y para eso vamos al siguiente texto, Hechos 1:8. Y sería bueno que lo busques en tu Biblia para que lo marques allí, ¿no? Porque aquí nos explica muy bonito, en una forma bien gráfica, ese encargo del Señor. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ahora yo quiero que captes algo, mira. Comienza diciendo, pero recibiréis poder. ¿Por qué? Porque acuérdate que esta obra de compartir la palabra no es el fruto de tu determinación férrea. No es el fruto de que
somos brillantes, tenemos muchas ideas y argumentos para convencer a alguien. Nuestra labor, nuestra tarea de evangelistas se tiene que hacer con el poder, pero no mi poder interior, sino aquí dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces yo comienzo a entender y decir, cuando yo converso con alguien, le comparto el evangelio y le doy testimonio, no es que la persona se va a doblegar ante mis argumentos, sino ¿qué es lo que va a pasar? El Espíritu Santo va a obrar a través de mí. Y el Espíritu Santo va a convencer a la persona de su pecado. El Espíritu Santo va a convencer a la persona de que viene el juicio. Y el Espíritu Santo le va a convencer que tiene que tomar una acción y que tiene que acercarse al Señor. ¿Eso el poder de quién es? Del Espíritu Santo. Ahora, nota lo que sigue. Y me seréis testigos. ¿Sabes por qué esa palabra testigos es clave? Porque a veces cambiamos el orden y decimos, y me seréis mis abogados. O sea, como que nosotros defendemos al Señor. Y la pregunta es, ¿nosotros somos los abogados de Cristo? Porque el abogado defiende, ¿no? Argumenta, dice, no, mira esto y el otro, ¿no? Y a veces uno encuentra personas debatiendo, ¿no? Tratando de sacar un argumento, sacarle otro argumento, no, que mi iglesia es así, que es mejor, y el otro, no, que la tuya tiene este defecto. Como que defendemos al Señor, pero no nos somos llamados a ser defensores de Dios, no somos llamados a ser abogados de Dios, somos llamados ¿a qué? Testigos. ¿Y es diferente o no? Porque el testigo, su preocupación no es convencer a la gente, no es argumentarle, no es ganar un debate. ¿Qué hace el testigo? Cuenta lo que vio, lo que sintió, lo que experimentó. O sea, eso es el testigo. Entonces tú y yo, cuando estamos hablando del Evangelio, no somos llamados a convertirnos en el defensor de Dios para convencer a la gente con nuestros tremendos y brillantes argumentos, sino que es decirle, ¿no? Yo tenía una vida sin sentido, hoy la tengo. Yo tenía una vida preso del alcohol, y hoy soy libre, ¿no? Yo tenía una vida de odio, y Dios me cambió. Eso es un testigo, ¿no? Cuento cómo era y cuento cómo Dios me cambió. ¿Cómo lo hizo? Quizás yo no tenga todo el conocimiento, pero yo soy el testigo. ¿Y el testigo qué dice? Dios obró en mí, Él me cambió, Él me transformó. Qué bonito, ¿no? Que Dios me da el lugar adecuado, ¿no? No me pone como su defensor, no me pone como juez o como verdugo, no. Me pone como un testigo. Y el testigo cuenta lo que pasó. Y aquí sería bonito que cada uno de nosotros estemos listos para dar testimonio, ¿no? A lo largo de estas semanas, todas las noches en los cultos, estamos dando oportunidad que los hermanos salgan al frente y dan su testimonio en orden, uno por uno, cada semana uno. Y es una oportunidad bonita para que ellos cuenten, ¿no? ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Cómo llegó Cristo a su vida? ¿Y cómo es ahora, ¿no? Ese es un testigo. No tiene que argumentarle, no tiene que convencer a nadie, solo cuenta lo que Dios hizo en su vida. Y te animo, hermano, piensa en eso, ¿no? Comparte tu testimonio. Al comienzo hablamos de este autor del Progreso del Peregrino, ¿no? Y cómo fue cambiar su vida, no con un argumento, con testimonios. Y comenzó el cambio. Pero sigue, dice aquí, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora yo quiero que notes esos tres aspectos, ¿no? Porque comienza diciendo Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué era? Su lugar, ¿no es cierto? Donde ellos vivían. Esa era su ciudad, ahí se movían, ese era su punto. Luego sigue Judea, en Samaria, alrededores, ¿no? Ya tenían que tomar ya más tiempo. Y luego hasta el último de la tierra, ya cruzando el océano con barcos. Ahora es interesante que hay una progresión, ¿no? Y esta progresión la vamos a encontrar también en el libro de los Hechos, ¿ya? Y vamos a avanzar uno, ya está. En Jerusalén, cuando tú lees el libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Del capítulo 1 al 7 habla de la obra en Jerusalén. ¿Qué te parece? ¿Uno más? Del capítulo 8 al 11 habla del trabajo de evangelizar. ¿En dónde? En Judea, en Samaria. ¿Uno más? Y a partir del 11-19 hasta el final habla de la obra de Dios hasta lo último de la tierra. Qué interesante, ¿no? Porque no es que uno dice ya, yo me convertí hoy día y hoy hago todo, no, es progresivo.
Y el libro de los Hechos nos va explicando cómo va avanzando esto, cómo va desarrollándose. Y esto es interesante porque nosotros como iglesia también tenemos que aprender esto, ¿no? Nuestro Jerusalén, ¿no? Ñaña, todo esto es lo que está aquí. Y después, ¿qué sigue? Judea y Samaria. Ya estamos pensando en Huaycán, ¿no? En el Vallecito, ¿no? ¿Se da cuenta? Ya no es caminando, hay que transportarse hacia allá, ¿no? ¿Y por qué no? Hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? ¿Y por qué no? Un hermano que diga, yo me voy a otro país porque tengo que trabajar, estudiar allá, que bueno, tú vas a ser el representante allá. Y estaremos orando por ti y estaremos trabajando, ¿para qué? Para que tú hagas esa labor allá. Uno dirá, pero somos una iglesia pequeña, sí. Pero acuérdate que no se mide por mí. ¿Por quién se mide? El poder de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que estamos sintonizados todos. Entonces, la bendición de obedecer, hermanos, ¿no? Todo esto va a funcionar si yo aprendo a obedecer. No a mis impulsos, no a lo que yo siento, creo, pienso, sino a qué? A lo que está escrito. A lo escrito está. Vamos a la segunda bendición. La bendición de regocijar a Dios. Y a veces uno dice, pero ¿cómo voy a yo regocijar a Dios? Vamos a ver, porque está allí escrito y es algo muy bonito. Y es algo que tú y yo podemos practicar. Y acuérdate esto, lo que Dios pone allí no es tanto como que uno dice, bueno, tengo que estudiar tantos años, tengo que trabajar tantos años. No, es obedecer. Y cuando tú obedeces, cumples lo que está escrito. Lee conmigo, por favor, en Lucas capítulo 15. El libro de Lucas capítulo 15 tiene 3 parábolas muy conocidas. Vamos a solamente mencionar 2 de ellas. La primera, que habla sobre la parábola de la oveja perdida. Habrás escuchado esa parábola, ¿no? Esas ovejitas, como imagínate un rebaño, una de ellas se aparta, ¿no? Quizás pensaba ir a algún pasto verde por allí, no sabemos cómo fue, pero se apartó. Y el pastor se da cuenta. ¿Y qué hace? Va a buscarla. Y vamos a ver cómo termina esta parábola. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo, interesante, cuando el pastor encuentra a su ovejita, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, si tú y yo queremos que haya gozo en el cielo, ¿cuál es la tarea? Compartir, ¿no? Ir por la oveja perdida. Y Dios nos guíe para llegar allí en el momento oportuno, con el mensaje oportuno. Y ver cómo esa oveja perdida vuelve al camino del Señor. Y cuando pasa eso, aquí nos dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Quieres regocijar el corazón de Dios? ¿Sí? ¿Quieres regocijar el corazón de Dios? ¿Qué te dice acá? ¿Qué me dice a mí aquí? Un pecador que se arrepiente. ¿No? Te decía que son 3 parábolas. Vamos a saltarnos a la tercera, que es la parábola del hijo pródigo. También muy conocida, ¿no? Este hijo que le pidió la herencia. Se llevó todo el fruto del trabajo del padre, ¿no? Lo que le correspondía, bastante dinero. Lo malgasta. Por eso se le llama pródigo, ¿no? Porque desperdicia el dinero. Llega a la escasez, ¿no? Comienza a cuidar cerdos. Para un judío eso era terrible, ¿no? Y allí, en ese momento, lleno de hambre, ¿no? Humillado hasta lo más, entiende y dice, no, voy a volver a mi padre, allí me va a recibir. Y decide volver. Y cuando vuelve, el padre lo recibe, ¿no? ¿Y qué sucede? Dice que comenzaron a organizar una fiesta, ¿no? Y mira lo que dice aquí. Lucas 15:32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Por qué la razón de la fiesta? ¿Por qué la razón del regocijo? Porque ese hermano, ¿no? La historia comienza hablando que el padre tenía 2 hijos, y uno de ellos es el que desperdicia todo y se va. Y cuando regresa, hace una fiesta. Y está el otro hermano, y se molesta, pues, porque dice, ¿pero por qué hace una fiesta si él ha desperdiciado todo? Y ahí es cuando el padre le dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, si queremos regocijar el corazón de Dios, ¿cuál es la tarea? Compartir el mensaje, ¿no? Disponernos a que Dios nos use, ¿para qué? Para que esa oveja perdida vuelva al camino del Señor, ¿no?
para que ese hombre o este joven, como en el caso de la historia, vuelva a la casa del Padre, ¿no? Y si nosotros somos parte de eso, estamos participando ¿de qué? De que haya fiesta en el cielo, que el corazón de Dios se alegre. Interesante de que no se habla de que haya fiesta en el cielo o el corazón de Dios se alegre cuando, por ejemplo, Israel ganaba una batalla, o cosas así que uno podría mencionar, ¿no? Cosas sorprendentes, ¿no? Sí se habla de esto cuando una persona vuelve al Señor, una persona, ¿no? Y eso lo podemos hacer tú y yo, ¿no? Nuevamente, no porque nosotros hagamos la conversión de la persona, porque no es nuestro papel, sino que nosotros seamos el instrumento de que Dios utilice, ¿no? ¿Y cómo te puedo utilizar? Hablando tu testimonio, no argumentos necesariamente, tu testimonio, ¿no? Acompañando, visitando, trayéndolo, sí, también es una forma, ¿no? Pero entendiendo de que lo que estamos haciendo no es simplemente ganar a alguien para mi iglesia, sino lo que queremos que es que esa persona conozca al Señor. Y eso hace que el corazón de Dios se regocije. Amén. Entonces podemos hacer eso, hermano. Es parte de lo que el Señor nos da, esa bendición. Tercero, la bendición de crecer en el amor, ¿no? Y es importante esto de crecer, hermanos, porque a veces nosotros decimos, ¿no? La vida cristiana, y hablamos tanto de la vida cristiana, pero nos olvidamos que vida, ¿qué es? Vida es crecimiento, ¿no? Porque si algo no crece, si algo no desarrolla, realmente yo tendría dudas que es vida, ¿no? Podría estar fosilizado por allí, ¿no? Pero vida es cuando hay crecimiento. Y esto nos dice, la bendición de crecer en el amor. Lee conmigo, por favor, 1 Juan 4, del 7 al 8. 1 Juan 4, del 7 al 8. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y escucha, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si de pronto tú pensaste decir, bueno, yo vengo a la iglesia, pero eso del amor ya como que mucho no me toca a mí. Aquí, ¿qué te dice? A ti y a mí, me dice así: el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, la pregunta es esto, ¿no? Si yo estoy siguiendo a un Dios de amor, ese Dios de amor, ¿qué quiere que yo haga? Que yo ame. Y por eso, ¿qué me dice aquí? Como comienza, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. Ahora quiero que nos detengamos acá porque es importante. ¿Saben por qué? Porque el uso de las palabras cambia con el tiempo. Y hoy en día, si yo me acerco a alguien y le digo te amo, puede estar pensando en otro concepto que no es el de la Biblia, ¿no? Si un varón habla con una joven y le dice te amo, ella puede estar pensando en un tema de romanticismo, ¿no? Aún de sensualidad. Si un hombre a otro hombre le dices te amo, él puede pensar una amistad, esas llevadas, ¿por qué? Porque somos amigos, jugamos fútbol, etcétera, cosas así. Y que no es malo, pero el concepto bíblico va más allá. Entonces, cuando aquí tú ves la palabra amor, no es como lo utilizamos hoy en día. Entonces vamos a entender, porque esto es importante, ¿no? Si la Biblia nos está hablando que crezcamos en amor, es válido que yo me pregunte, ¿pero qué se entiende por amor? El amor romántico, la Biblia lo habla, pero ahorita no estamos en ese tema. El amor sexual, la Biblia lo habla, pero ahorita no estamos en ese tema. El amor de amigos también, la Biblia lo habla, pero ahorita no estamos en ese tema. Cuando aquí te manda y te dice amémonos unos a otros, este término tiene otra connotación. Y vamos a ver de qué se trata. El amor es, vamos a ver, mira, 1 Corintios capítulo 13 tiene una serie de palabras que van a ayudarnos a entender el amor. Yo no he puesto todas, aquí he puesto 9 nada más, ¿ya? Y la vas a ver. Comenzamos con la primera. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Y el texto sigue,
he detenido aquí para darnos cuenta de que este amor que la Biblia nos demanda a nosotros, a que lo vivamos, lo experimentemos, se aleja bastante de un amor sentimental, ¿no es cierto? Un amor romántico. Y nuevamente quiero enfatizar, el amor sexual, romántico, sentimental, de amistad, todo eso la Biblia también lo enseña y tiene su momento, pero aquí estamos hablando de ese amor que tú y yo tenemos que tener con nuestro hermano. Y date cuenta de las características. ¿Cómo es? Un amor sufrido. ¿Qué te parece? Benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, ¿cuál es el desafío para ti y para mí? Estamos hablando de compartir nuestra fe. ¿Por qué te mueves tú a compartir la fe? Debería ser por amor, ¿no? Debería ser por amor. Y así, si yo me preocupo por compartirle a alguien, yo estoy diciéndole, Señor, ayúdame a que este amor que yo digo, yo amo al prójimo, yo amo a mi amigo, yo amo a mi familiar, etcétera, se vea realmente en la práctica. ¿Y cómo es ese amor que yo debo practicar? Así, sufrido. Me van a rechazar, me van a decir, no, yo no quiero hacer nada de tu Dios. Ni el amor es sufrido. Alguien de pronto hasta se burle porque yo le comparto el evangelio, pero el amor ¿cómo es? Benigno. ¿Qué quiere decir benigno? ¿Que va a buscar venganza? No, es bueno. De pronto alguien dice, mira, tu Dios, tú dices que eres cristiano y de pronto mira cómo vives, mira las limitaciones que tienes. En cambio yo no vivo con Dios, pero mira. Pero aquí, ¿cómo debe ser el amor? El amor no tiene envidia. ¿Qué te parece? Y ese es el amor que yo tengo que crecer, ¿no? Yo tengo que crecer en este amor. Y cuando yo comparto el evangelio, pongo a desarrollar este amor. ¿Sabes por qué? Porque compartir el evangelio es compartir a alguien que no conoce a Dios. Y así como tú y como yo, antes de conocer al Señor, éramos terribles realmente. Así nos va a tocar hablar a otras personas y tenemos que usar este amor. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el amor que Dios quiere para nosotros. Pero cuando tú pones en práctica el amor te das cuenta de algo, y eso es importante. Que de pronto nosotros nos acercamos a la persona, ¿no? Le llamamos, le visitamos, nos disponemos a escucharle y tantas cosas que hacemos, pero de pronto nos damos cuenta que ya como que dice, yo tengo la receta y te la voy a decir, 4 pasos, te conviertes y ya. Pero ¿saben qué, hermano? La mayor parte de veces, y seguramente es tu testimonio personal, no es que alguien de pronto vino de la nada y de pronto te dijo 4 pasos y te convertiste. Puede haber pasado, pero muchas veces la gran mayoría de nosotros, ¿cómo ha sido? Ha sido otro proceso. ¿Y ese proceso qué implicaba? Que conocías a la persona, ¿no? Que frecuentabas con la persona y de pronto mirabas y decías, mira, tú eres diferente, ¿no? Tu forma de hablar, tus reacciones, tus enseñanzas, ¿no? Y te das cuenta que más que alguien que de pronto sale y te comparte 4 pasos para convertirte, era a una relación que se iba formando y en esa relación le compartías el mensaje. ¿Te das cuenta? Ahora, yo quiero andar con cuidado en porque sí hay oportunidades en que de pronto tú sales y tienes que compartirle a alguien, ¿no? De pronto organizamos, ¿no?, una salida evangelística, como hoy día. Hoy día a las 4 de la tarde vamos a estar allí en el parque, celebrando la Navidad vía pública. Y va a haber oportunidad en que repartamos volantes y se hable. Y quizás no conocemos a la persona. Son momentos así. Pero la mayoría de veces son relaciones, ¿no es cierto? Es tiempo. Y en ese tiempo, en ese conocer a la persona, uno tiene que ver el momento y decirle, Señor, guíame para yo compartir el mensaje. Y ahí le vas a compartir. Pero ¿por qué es importante tener en cuenta eso? Mira lo que dice Santiago 1:19. Porque acá nos da un consejo, dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y esto es importante, porque a veces yo soy pronto ¿para qué? Para hablar. Tengo 4 pasos espirituales y escúchalos y ya, ¿te convertiste? Somos rápidos, ¿no es cierto? Pero acá, ¿qué me dice? Pronto para oír, tardo para hablar.
tardo para irarse. A veces nos molestamos, ¿por qué no me hace caso este hombre que no cree en Dios y se va? Pero aquí dice, no, tardo para irarse. ¿Por qué, hermanos? Porque qué bonito sería de que yo entienda que no es que yo tenga una fórmula secreta y se la doy y tiene que convertirse, sino que es, Dios mío, esta es una vida, me das este privilegio de compartirle, ayúdame a escucharle también, ¿no? Y cuando tú te dispones a escuchar, ¿qué te vas a dar cuenta? Que esa persona, quién sabe, ya le predicaron antes, ya tuvo experiencias antes, ya conoció algo de Dios y tú le puedes entender. Y quizás su preocupación está en otra cosa en ese momento y puedes orar por él o por ella, ¿no? Cuando tú te prestas a oír, generas esa relación, ¿no? Y esa relación te va a dar la oportunidad ¿para qué? Para que posteriormente le puedas dar el mensaje, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No? Es un momento oportuno, hermanos, para recordar y decir, Señor, que no trabaje en automático, ¿no? Que no sea simplemente alguien que de pronto dice, ya, paso 1, paso 3, 4 y ya está. ¿Cuál es tu decisión? Sino que nos dispongamos a oír, ¿no? Y cuando tú te dispones a oír, te das cuenta que la persona muchas veces sí quiere creer, pero tiene preguntas, tiene malas experiencias, tiene cosas todavía que están en su mente y que tú puedes entenderle, ayudarle, darle el consejo oportuno, aprender a orar por esa persona. ¿Para qué? Para que en el momento del Señor, ese sea su momento de conversión. Qué bonito que podamos ser instrumentos del Señor. Pero acuérdate cuál es la bendición, crecer en amor, ¿no? Y para crecer en amor tengo que amar, pero amar a la manera de Dios, ¿no? Y el amor va a disponer tiempo entre nosotros. Cuarta bendición, la bendición de entender el Evangelio. Algunos me dirán, pero yo ya sé cuál es el Evangelio, ¿no? Y algunos dirán, yo ya conozco todo ese tema, ¿no? Y es correcto, muchos podrían decirlo de memoria. Pero aquí hay algo interesante que encontré en 2 Timoteo 2:15. Búscalo, por favor, 2 Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y nota lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. Correcto. Entonces acá hay un desafío, acá hay un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Que nosotros, si somos esos obreros que queremos ser aprobados, tenemos que usar bien la palabra de verdad. Y hay tristes realidades, hermano. Y la triste realidad es que a veces hoy estamos con la Biblia abierta aquí, pero luego llegamos a casa y ¿qué sucede con la Biblia? La cerramos. Y encima la olvidamos. Y el domingo siguiente, a las 10 de la mañana, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está mi Biblia? ¿No es cierto? Yo la dejé allí, ¿no? 7 días y estuvo cerrada. Correcto. El consejo aquí, ¿cuál es? ¿No? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Para usar bien la palabra de verdad tengo que conocerla. Y para conocerla tengo que leerla, ¿no? Leerla. Pero no leerla simplemente como que estoy leyendo algo que ya tengo que cumplir, sino en decir, no, esto es la palabra de Dios. ¿Qué hay allí? ¿Cuál es el mensaje, no? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me dice el Señor, no? Porque la conozco, ¿no? Y cuando yo conozco la palabra, la puedo usar bien. Entonces, ¿cuál es la bendición que tengo que trabajar y pedirle a Dios? La bendición de entender el Evangelio, hermanos, ¿no? El Evangelio de Dios, acuérdate, es la mente de Dios, el plan de Dios para que tú y para que yo, pecadores, ¿ya?, nos podamos relacionar con Él. Ese es el gran plan de Dios. Ese es el Evangelio de Dios. Y a veces lo simplificamos tanto, ¿no? Pero acuérdate algo, en la medida que yo me acerco más al Señor, puedo entenderlo más, puedo entender su corazón. Y ahí está el Evangelio de Dios, es el corazón de Dios. Entonces, aquí tenemos que detenernos un instante y pensar. Entonces quiere decir que es cuestión de estudiar, aprender, leer libros, desarrollar la teología. Y es bueno leer, y es bueno estudiar, es bueno aprender. Pero cuida tu corazón de no caer simplemente en teorías abstractas, en posiciones teológicas. Y luego, muchas veces cuando tenemos conocimiento, ¿qué pasa con el corazón? Se enorgullece, ¿no? Ah, tú no sabes esto, yo sí sé, yo lo leí, yo conozco, ¿no? Y nos llenamos de orgullo. Pero el consejo aquí no es
darle espacio para el orgullo, no. Es usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. ¿Y eso qué va a demandar? Esto. Vamos a ver a 1 Pedro 3:15. Porque cuando tú comienzas a compartir la palabra, hay algo inevitable, hermanos, que te van a hacer preguntas. Y preguntas a veces difíciles, ¿no? ¿Sí? Porque es bonito cuando tú estás acá en el templo, todos son creyentes, y todos cantan, y el pastor predica, y todo bonito. Pero cuando tú estás en otro lugar, en tu oficina, en el mercadito comprando cosas, en tu barrio, no estás en la iglesia. La persona a la cual tú le hablas, no es que simplemente dice, sí, amén, amén. ¿Qué te dice? ¿Y por qué esto? ¿Y qué piensa usted de esto? ¿Y por qué esto? Y el otro. Y te hacen preguntas. Y no son preguntas sencillas. ¿Y cómo respondemos? ¿Qué vamos a decir? Déjame preguntarle al pastor. No, estás allí, estás en la vereda, ¿no? Y en la vereda, la persona con la cual estás hablando espera tu respuesta. ¿Te das cuenta? Leamos juntos, 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué te parece? 1 Pedro 3:15 nos dice que debemos estar preparados ¿para qué? Para presentar defensa ¿con qué actitud? Con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quién? Mira. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo. Entonces, cuando tu compañero de trabajo te hace una pregunta incómoda, ¿no? Y te dice, mira, ¿y esto por qué sucede? ¿Qué dice aquí el texto? Tengo que estar preparado, ¿no es cierto? Y para prepararme, ¿qué va a implicar? Primero si yo hablo del Evangelio, si yo hablo de la Biblia, tengo que conocer el Evangelio, tengo que conocer la Biblia. Tengo que capacitarme, tengo que estudiar, ¿no? Porque acá me dice, estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Por qué? Tengo que hacerla con mansedumbre y reverencia. Y esto es importante, hermanos, ¿no? Nuevamente, no es que yo gane un debate, porque cuando tú haces un debate y aparentemente lo ganas, ¿cómo queda la otra persona? Se cierra, ¿no? Si haces un debate, va a haber un ganador y un perdedor, ¿no? En cambio, si tú cuentas tu testimonio, es diferente, ¿no? Porque no es que yo te estoy convirtiendo, Dios me cambió a mí, yo quiero presentarte al Dios que me cambió a mí. ¿Te das cuenta? Es diferente. Y eso es algo que la Biblia me va enseñando y me dice a mí, Roini, prepárate. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a compartir, si tú te dispones a ser usado por Dios, la persona a la cual le hables no es alguien que te va a decir amén, amén. Es alguien que te va a preguntar y te va a decir, ¿y qué de los santos? ¿Y por qué el otro? ¿No? Y te va a decir, ¿y por qué sucede esto en Israel? Y otras cosas más. ¿Y qué vas a responderle? ¿Y qué vas a decirle? Y en la Biblia hay una parte que parece que es una contradicción. ¿Y qué vas a responder? ¿No? Nuevamente, no es que yo tengo que saber todo para dar testimonio, pero hay una demanda que me dice, prepárate. Y a la medida que tú te preparas, te das cuenta de una bendición. Que cada vez conoce más de Dios, conoce más de la palabra. Que tu fe no es simplemente superficial, sino que comienzas a profundizar. A profundizar. Y cuando tú profundizas un poquito más, ya puedes dar respuestas, ¿no? En cambio, cuando solamente estás tranquilo, en la zona de confort, no te exiges tanto, ¿no? Como que no necesitas estudiar, como que yo ya sé las canciones, yo ya conozco a los hermanos, entonces feliz. Pero cuando sales y estás con gente que no viene a la iglesia y que realmente tiene preguntas, ahí sí vale esto decir, estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué actitud? Con mansedumbre y reverencia. Muy bien. La última de las bendiciones. Vamos a la quinta. La bendición de crecer espiritualmente, ¿no? Y uno diría, pero ese no debió ser la primera. ¿Sabes por qué? Porque este crecimiento va a ser fruto de toda esa situación que te he estado narrando. Mira, 2 Pedro 3:18 dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es el mandato que nos dice acá? Creced en la gracia. ¿Por qué es importante esto, hermanos?
Porque si yo digo que tengo una vida cristiana y esa vida cristiana no crece, entonces realmente tendría que preguntarme, ¿es una vida o es una religión? Y esto hay que pensarlo bien, ¿no? Acuérdate que durante muchos años hemos estado acostumbrados de vivir una religión. Íbamos a un culto y participábamos, cumplíamos unas fechas importantes allí y tranquilos. Es cierto, quizás muchos de nosotros ya no vamos a la iglesia tradicional, de pronto estamos acá. ¿Y qué sucede? Podemos caer también en una tradición, ¿no? Y seguir la rutina, la liturgia evangélica. Por eso que tú y yo tenemos que tener en claro algo. ¿Qué me dice? Creced en la gracia. ¿Cómo te das cuenta que realmente lo que tú experimentas es vida? Cuando hay crecimiento. ¿Y cómo te das cuenta del crecimiento? Piensa, estamos ya en el mes de diciembre. Falta pocas fechas para que ya acabe el año. Y piensa ahora, ¿cómo recibe el 2024 respecto al 2023, que lo recibí el año pasado en enero, este año en enero? En estos 12 años, mi vida espiritual ha crecido. Piensa, tú podrías decir, he crecido, conozco más de la palabra, oro con mayor fervor, participo más fielmente de los cultos, me he dispuesto a servir. Compara cómo estás recibiendo el 2024 y cómo comenzaste el 2023. En esos 12 meses, piensa, ¿tu vida cristiana ha crecido? No tienes que decirme nada, solo es tu evaluación personal. Si tú me dices, sí, he crecido, qué bueno. ¿Por qué? Porque ese crecimiento, ¿qué implica? Que hay vida, ¿cierto? Y no somos perfectos, en ese crecimiento nos vamos a equivocar y tropezaremos y nos vamos a equivocar, pero seguimos creciendo, ¿no? Sin embargo, si de pronto tú me dices, no, he comenzado el 2023 de esta forma y estoy terminando el 2023 igual, no he crecido nada, estoy en la misma, hasta creo que he empeorado. Peligro. Lo que tú llamas vida espiritual, ¿quién sabe? Ya no es la religión tradicional, ahora es la religión evangélica. ¿Nos damos cuenta? ¿No? Podemos caer en eso. Hay personas que de pronto me las encuentro, ¿no? Y me dicen, sí, yo voy a una iglesia, o tal persona es mi pastor, y ni siquiera se acerca a la iglesia, o se acercó a la iglesia meses atrás, y al que llama a su pastor ni siquiera lo conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy dados ¿a qué? A utilizar términos generales, ¿no? Mi iglesia, mi pastor, yo leo la Biblia, pero ¿cuándo lo hizo? Meses atrás, ¿no? Cuidado con la rutina, cuidado con la religión, cuidado con el estancamiento. La vida espiritual, ¿qué implica? Crecer, crecer. Y te desafío eso. 2024 ya comienza, falta poco. Comienza a decir, Señor, yo este año quiero ser un año de crecimiento, no estancamiento, no estancamiento. Lee conmigo Mateo 10:34, por favor. Mateo 10:34. Y este es un texto bastante controversial. Cuando tú lo lees, uno se dice, pero ¿por qué está allí? ¿Por qué lo pusieron? Y acuérdate, esta es la palabra de Dios, y si está escrito, Dios tiene propósito para que tú y yo lo leamos hoy. Y mira lo que dice Mateo 10:34 al 36, dice así. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. El que está hablando es Jesús. Uno pensaría que un revolucionario de este tiempo está hablando. No. El que está hablando es Jesús y dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su casa. Qué interesante, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo he puesto? Porque, ¿sabes cuándo vamos a crecer realmente espiritualmente? Primero, cuando tengamos vida, ¿no? Si tú tienes vida espiritual, vas a crecer como una plantita, vas a crecer y vas a dar fruto. Pero segundo, cuando tú estás en la vida cristiana mucho tiempo, caes en la rutina, y ¿sabes cuándo uno se sacude y dice, no, esto está difícil, tengo que ir a Dios? Cuando sucede esto en tu hogar, dice aquí, porque he venido para poner en disensión
al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Tú dirás, pero el Señor no ha venido para poner amor. Sí, ese es el objetivo. Él quiere que todos vuelvan al arrepentimiento. Pero la realidad es que no todos van al camino del Señor. Y va a haber, quizás en el propio hogar, divisiones, ¿no? Y algunos seguirán al Señor y otros no. Y esos que no, ¿qué van a hacer? Van a estar observando, mirándote, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas fuera de la iglesia? ¿No? ¿Cómo te comportas en casa? Evaluándote, mirándote y señalándote, ¿no? Y uno dirá, pero Señor, ¿por qué no todos son ya convertidos y santos? ¿Por qué? Porque ese periodo en el cual tú vas a estar con alguien que no está de acuerdo con tu fe, que no canta contigo los coritos, que no está simplemente diciéndote, sí, te entiendo todo, sino que comienza la confrontación, comienzan las preguntas, comienza a evaluarte y a inspeccionar cómo está tu vida. Eso te va a demandar a ti, me va a demandar a mí, ¿qué cosa? Que nos acerquemos más a Dios, que lo busquemos más. ¿Te das cuenta? Cuando todas las cosas están bonito, muchas veces nos relajamos, ¿no? Muchas veces ya nos olvidamos de orar, nos olvidamos de pedir ayuda al Señor, nos olvidamos de leer la palabra. Pero cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que pasa? Nos acercamos a Dios, ¿no? ¿Necesitamos crecer espiritualmente? Sí, necesitamos crecer espiritualmente. ¿Cómo vamos a crecer? Con la palabra. Y a veces no vamos fácilmente, vas a tener que ir a la palabra cuando de pronto hay una crisis en tu hogar. Cuando de pronto hay la lucha, la pelea. Señor, háblame con tu palabra. De pronto no oramos como deberíamos y en la crisis, ¿qué vas a hacer? Vas a orar, ¿no? De pronto ya no dices, estoy cansado de ir tantas veces a la iglesia. Cuando haya la crisis, ¿qué va a pasar? Vas a anhelar ir a la iglesia, vas a pedir oración, vas a pedir ayuda, ¿no? Y muchas veces esos problemas, esas crisis nos ayudan ¿a qué? A crecer, ¿no? A crecer. Quiera Dios que nosotros crezcamos sin necesidad de esto. Pero a veces nuestro corazón, ¿cómo es? Duro, ¿no es cierto? Y necesitamos las crisis, necesitamos los problemas para crecer espiritualmente. Pero el Señor, felizmente, nos da la bendición, ¿no? De que podamos ser el instrumento para compartir a otros. Y cuando tú haces eso, lo que sucede en nuestra vida es lo siguiente. Vamos a ver. Avanzamos. ¿Qué tengo que hacer yo? Al compartir la palabra estoy obedeciendo a Dios. Cuando yo obedezco, ¿qué sucede? Regocijo el corazón de Dios. No tienen que ser multitud, una oveja que vuelve el camino del Señor. Tercero, ¿esto qué produce en mí? Que crezco en amor, aprendo a amar, pero a la manera de Dios. Cuarto, entender el Evangelio, no a lo superficial, no a lo religioso, sino entender realmente lo que significa el Evangelio. Y entender realmente que esa oportunidad que Dios me da, que cuando yo conozco el Evangelio, voy a tener la respuesta que la gente necesita. Y finalmente, crecer espiritualmente. Y quiera Dios que podamos crecer espiritualmente en los tiempos de paz, en los tiempos de tranquilidad. Pero a veces la crisis nos va a llevar a crecer. Sea de una forma o sea de otro, crece espiritualmente. Y aprendamos juntos a cumplir este mandato de compartir su palabra. Ora conmigo, por favor. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, por esta tarde que estamos aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, acercarnos a tu palabra y recordar, Señor, este mandato que tú has puesto, Señor. Por tanto, id y predicad a todo el mundo, a toda criatura, Señor. En ese tiempo, Padre Santo, comenzaron en Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta el último en la tierra, Padre. Tú nos tienes aquí, Señor. Oh Dios, y tú nos has dado, Padre Santo, estas comunidades cercanas, Padre Santo. Oh Dios, estamos aquí en Chaclacayo, Padre Santo, tenemos Ñaña, Padre Santo. Oh Dios, tantas ciudades, tantas urbanizaciones alrededor, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo. Pero también nos envía, Señor, a otros lugares, Padre. A Huaycán, Señor, al Vallecito, Padre Santo. Pero también tú, Señor, tienes en tu corazón hasta lo último en la tierra, Padre. Y nosotros no sabemos realmente, pero tú tienes tus planes, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre sintonizados y a saber, Padre Santo, qué es lo que tú quieres hacer. Hoy, Padre Santo, queremos comprometernos contigo, Señor, de ser obedientes, Padre, y compartir tu palabra, Señor, entendiendo que el cambio no lo hacemos nosotros, Señor, el cambio viene de ti. Tu Santo Espíritu es el que convence, Señor. Ayúdanos a disponernos, Padre Santo, a obedecer. Y cuando obedezcamos, Señor, veremos tus bendiciones en nuestra vida. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gracias. Gracias.